eléctrica en movimiento. Yo les decía que cuando iniciamos esta unidad, que tenemos los dispositivos que generan campo magnético, que son los imanes permanentes, una carga eléctrica en movimiento o las corrientes eléctricas, que son cargas eléctricas en movimiento, ¿verdad? Pueden generar a su alrededor campos magnéticos. Allá aplicamos la regla de la mano derecha para determinar en una aproximación cómo estaban orientadas o cómo están orientadas las líneas de campo magnético. Eso lo hicimos la clase pasada. Permítanme allí, vamos acá. Entonces, voy a iniciar con la parte de la carga de los campos magnéticos generados por cargas eléctricas en movimiento. Recuerden que ya esta unidad es totalmente de electromagnetismo, la relación entre la parte eléctrica y la parte magnética. Entonces tenemos una carga positiva que se mueve con una velocidad v, así como se muestra allí como muestra en la diapositiva. Ahí está el plano cartesiano. Noten que el plano vertical, por así decirlo, que está hacia el lado izquierdo, es el plano XY, positivo casualmente, y el plano horizontal, que está, uno diría, a nivel del piso, por así decirlo, es el plano XZ, positivo también. Y la partícula se está moviendo a lo largo del eje X positivo, ¿sí? Así como indica allí en la gráfica. Permítanme y admito a sus compañeras, a sus compañeros, Valeria, que todavía no ha logrado ingresar, y Santiago. Ok. Entonces, a nosotros nos pueden solicitar determinar el campo magnético generado por esa carga eléctrica en movimiento en cualquier punto de su trayectoria, en cualquier parte nos pueden solicitar hallar el campo. Nosotros vamos a determinar, perdón, ese campo magnético lo vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a utilizar la ecuación número 1. Esa ecuación ya está estipulada, no la vamos a demostrar, y tenemos allí nosotros que eso es el campo magnético generado por una carga eléctrica en movimiento, está dado por mu sub 0 dividido sobre 4pi por la carga de la partícula, donde aquí importa la naturaleza, la velocidad de la carga, cruz el vector unitario que hay de la carga al punto, dividido por la magnitud del vector posición que hay de la carga al punto a donde se nos solicite determinar ese campo magnético. Vale la pena resaltar varias cosas. Bueno, primero que todo, mu sub 0 es la permitividad magnética. En el vacío, pues sobra decir el vacío, la permitividad magnética. 4pi es una constante, así que mu sub 0 y 4pi son constantes, por así decirlo. El campo magnético se da a través de un producto cruz o un producto vectorial o un producto externo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese campo magnético va a quedar por fuera del espacio, es más, va a quedar perpendicular al espacio que contiene a los vectores que se están operando, como son la velocidad y el vector unitario respectivamente. Esa es la diferencia entre el campo magnético, una de las diferencias entre el campo magnético y el campo eléctrico. Que el campo eléctrico, cuando vimos allá en la unidad 1, siempre queda orientado, por así decirlo, en la misma dirección del vector posición. No necesariamente en el mismo sentido, pero siempre quedaba en la misma dirección. Aquí no. Aquí el campo magnético va a quedar por fuera. O sea, es más, va a quedar perpendicular al vector posición que nosotros tomemos respecto al punto donde se nos solicite determinar ese campo magnético. Otro aspecto aquí del campo magnético, de forma similar al campo eléctrico y al campo gravitacional, también la ecuación 1 nos está diciendo que el campo magnético es una función que varía con el inverso al cuadrado de la distancia. Eso es lo que tenemos nosotros allí con la ecuación 1. Eso es lo que uno debe aprender a leer de la ecuación. Entonces, eso es importante, ¿ok? Miren, carga con su naturaleza, velocidad, esa velocidad le pertenece, por así decirlo, a la carga. Si la carga está quieta o en reposo, no va a haber campo magnético, porque si reemplazamos B por 0 allí en la ecuación 1 nos da 0, ¿sí? ¿Cuándo puede darnos 0 también el campo magnético? Cuando el producto cruz sea igual a 0. ¿Y cuando el producto cruz es igual a 0? Cuando los vectores son paralelos, que de eso vamos a hablar ahorita aquí en el transcurso de esta explicación. Mu sub 0 tiene un valor numérico, como les dije, la permitividad magnética, ahí está, con unas unidades respectivas.
para que podamos obtener las unidades del campo magnético, que es el Tesla. Entonces un Tesla es igual a coulombios por metros cuadrados coulombios por metro sobre segundo sobre metro cuadrado, y mu sub 0 debe darme las unidades correspondientes para que ahí obtengamos nosotros el Tesla. En este caso, mu sub 0 es Newton por segundos cuadrados sobre coulombios cuadrados. Y ahí vamos a obtener nosotros el Tesla. Debe aparecer un Tesla por allí. Creo que ahí me hizo falta, creo que el Tesla, que es la unidad de campo magnético, porque si no se me cancela todo, ¿no? Se me puede llegar a cancelar todo. Bueno, entonces, en primera instancia, aquí teniendo en cuenta el esquema, nos solicitan determinar el valor de la intensidad del campo magnético en el punto allá, en la esquina de ese plano XY, ¿sí? Entonces, para ello, utilizo un vector posición, como siempre, que va de la carga al punto. Yo tomo el vector posición en ese instante que tenemos en la gráfica, porque la partícula se va moviendo. Entonces yo hago como una pausa del video y de allí hasta el punto trazo mi vector posición y empiezo a hacer todo ese análisis físico-matemático, por así decirlo. Luego, asociado a ese vector posición, está el vector unitario, que también sabemos que va en la misma dirección, en el mismo sentido, parte del mismo punto, pero es más pequeño. Y la magnitud es 1, no tiene unidades, y así lo podemos hallar. Como el vector posición me quedó con una orientación positiva en Y y una orientación positiva en X, pero no sé cuánto es, entonces yo puedo dar un ángulo allí, el ángulo de inclinación, y escribir el vector posición en términos de los cosenos directores, como ya creo que acostumbramos a decir o a representar, ¿no? Creo que esto no debe ser conflicto para ninguno de nosotros. Entonces miren que R, el vector posición, está dado en términos de coseno en dirección Y, positivo, componente en X, y seno en dirección J positivo en este caso, o en dirección Y. Entonces allí podemos hallar la magnitud. La magnitud creo que es fácil para hallarla, es RQP, es la magnitud. Y el vector unitario será ese vector dividido por su magnitud, que no debe ser misterio para nosotros. La velocidad de la partícula, como decía hace un momento, está dirigida en dirección Y. Ahí redunda la P, es la velocidad de Q nada más. Ahí no hay necesidad de decir P, ahí solo es velocidad de la partícula. Ustedes la borran allá. Y el vector unitario, como les decía hace un momento, es el vector sobre la magnitud y es fácil de adquirir ese resultado. Ahí tenemos R unitario, es coseno en I más seno en J. En este caso que estamos teniendo en cuenta el punto en la parte superior de ese plano que tenemos allí. Entonces, ¿qué nos corresponde? Bueno, yo acostumbro a hacer la operación del numerador, que es donde está la operación del producto cruz, por aparte y luego llevar a la ecuación. Cada quien es libre de realizar la operación como se sienta más cómodo. Entonces miren, como les dije, necesito la velocidad, cruz, el vector unitario. Esa es una forma también de representar el producto cruz. A veces se vincula en un círculo, si no, se deja libre. Hacemos el reemplazo, operamos, y cruz I nos da 0, e I cruz J nos da kappa. O sea que el resultado queda en dirección kappa, ¿sí? Entonces miren acá que el campo magnético resultante, cuando llevo ahora sí todo y lo sustituyo en la ecuación número 1, me queda, bueno, las constantes que son mu sub 0 sobre 4pi, la carga que es positiva ya la reemplacé, la velocidad que es b, porque ya es magnitud, por el seno del ángulo dividido por la magnitud al cuadrado, y todo eso me queda en la dirección kappa, porque ya obtuvimos la respuesta de la dirección de ese producto cruz que tenemos en la ecuación número 1 en la parte del numerador. No sé si hay alguna consulta allí. Entonces miren que ese campo magnético queda en dirección kappa, o sea que en ese punto la línea de campo magnético sale perpendicular a ese plano hacia la dirección positiva del eje Z. Entonces uno lo puede dibujar si uno quiere. Creo que aquí vamos, permítame un momentico, yo hago el dibujo y ahí está. Ahí está ese campo magnético del que acabamos de encontrar. Miren lo que yo les decía, el campo magnético quedó perpendicular a la ubicación del vector posición. En cambio, cuando teníamos campo eléctrico, siempre quedaba en la misma dirección del vector posición, o sea, quedaba en la misma línea, ¿sí? Pero aquí el campo magnético queda por fuera, por ese efecto o evento de producto cruz, ¿sí? De producto vectorial. Miren que es V
cruz R. Si uno aplica regla en la mano derecha, nos iríamos desde la letra B, que es la velocidad, hacia el vector. Entonces, aplicaríamos regla en la mano derecha de V a R de esta manera y el vector queda saliendo, miren que viene hacia mí, porque es perpendicular al plano. En este caso, al plano XY, queda en dirección positiva de la Z. No sé si tienen algo que decir allí al respecto o consultar. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que están dormidos. ¡Pipi! Sí, profe. No, pues esta gente está... No, pues sean serios, juicio, hijos. Bueno, Profe, señor. entonces el campo siempre queda perpendicular al... Claro que sí, hijo, por lo que yo te digo, por la condición de producto vectorial. Siempre que tú operes vectorialmente dos vectores, valga la redundancia, dos vectores, el resultado o el vector resultante siempre queda perpendicular al plano que los contiene. Siempre, sin excepción alguna. No. Sin excepción. Aquí también nos pueden preguntar que determinemos el campo en cualquier punto de la trayectoria de la partícula. Por ejemplo, mire que aquí aparece el punto P en la otra esquina, en el mismo plano, al lado izquierdo. Y ahí de nuevo dibujamos el vector posición, aplicamos las condiciones y el campo magnético de todas formas va a salir perpendicular a ese plano. Y así a lo largo de todo ese plano, todo lo que yo quiera. Y entonces puedo extender el resultado a cualquier punto donde nos soliciten determinar el campo magnético. Miren cómo nos va dando las líneas de campo magnético. Son líneas tangentes a círculos concéntricos con la trayectoria de la partícula. Entonces miren que por regla de la mano derecha, ahora yo diría el dedo pulgar es la velocidad y los 4 dedos indicarían más o menos el sentido de las líneas de campo magnético. Entonces yo apunto hacia allá, como dice la velocidad de la partícula, y enrollo. Y evidentemente, miren que concuerda, si ustedes aplican la regla de la mano derecha ya, concuerda con el gráfico, ¿sí? Pero me gusta más la parte matemática porque voy al grano con eso, ¿sí? Voy directo al grano, como dicen por allí. Ok, entonces miren que las líneas de campo magnético generadas por una carga en movimiento son líneas tangentes a círculos concéntricos. Como es una función que varía con el inverso al cuadrado, entre más lejos estemos de la partícula, entonces el campo se reduce drásticamente. Entre más cerca estemos, el campo aumenta. Pero cuando estemos en la línea de trayectoria de la partícula, miren ese punto P que coloqué allí, a lo largo de la trayectoria, entonces de la carga al punto, al vector posición, y podemos observar que la velocidad y el vector son paralelos. Así que la velocidad va a ser paralela al vector unitario. Y cuando apliquemos producto cruz, el campo magnético va a ser igual a cero. Entonces, miren, a lo largo, en todo el eje de la trayectoria de la partícula, ojo con lo que digo, en el eje de la trayectoria de la partícula, sin importar si es al frente o detrás de la partícula, después que estemos en ese eje, ahí no hay campo magnético. El campo magnético es igual a cero. Es una elegancia eso, ¿sí? Entonces tenemos allí la ecuación, podemos hacer el producto cruz y nos vamos a percatar de ello. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ya tomaron apuntes, jóvenes. Ustedes me dirán. Ya, profe. Bueno, y así podemos jugar con todo esto de las partículas y todo lo demás. Ahí está el círculo, ¿sí? Son líneas tangentes a círculos concéntricos a la trayectoria. Vamos a hacer un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, dice, dos cargas eléctricas positivas de igual magnitud se mueven en forma paralela con la misma rapidez y sentido contrario como se muestra en la figura. Determinar la magnitud y dirección del campo magnético que experimenta cada una debido a la presencia de la otra en el instante que se indica allí en el dibujo, y la respectiva fuerza magnética que experimenta cada una de forma independiente. Vamos a ver la gráfica. Ahí tenemos las dos partículas, ahí hicimos como les dije hace un momento la pausa. Entonces miren que una carga, la carga número que yo enumero como 1, que es la de arriba, se mueve hacia la derecha horizontalmente, y la carga número 2, que está en la parte inferior, se mueve hacia la izquierda. Y ahí en ese instante,
se les tomó, por así decirlo, la pausa al video y hay que determinar el campo magnético que genera cada una en la posición de la otra, si es que lo genera. Y luego de eso hay que determinar la fuerza magnética que experimenta cada una debido a la presencia de la otra. Allí voy a retomar el concepto digámoslo, del campo magnético que yo llamaba externo, pero ahora vamos a identificar quién genera ese campo. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación anterior, la que acabamos de explicar. Entonces, ahí tengo el plano cartesiano. Voy a dejarles la actividad a ustedes, les voy a dar les voy a dar 20 minutos. En 20 minutos estoy aquí con ustedes para que compartamos respuestas respecto a la solución del problema. El problema lo voy a dejar allí planteado. Entonces ustedes van a resolverlo. Tienen 20 minutos de una vez. ¿Quién participa allí? A ver. Vamos. Aquí no hay luz. Jóvenes. Gracias, negra. A ver. O sea que si eso fuera un quiz, corchaos. Vamos, no es misterio. O sea, yo no le coloco las actividades para que no las puedan hacer. ¿La ecuación cuál es? Esta ecuación 1, hijos. Esta ecuación 1. Hay que aplicar las reglas. ¿Qué necesitamos? Vamos en orden. Yo reviso una carga como si la otra no existiera. Así de sencillo. Tengo la carga 1. Tengo que hallar el campo exactamente donde está la carga 2. Me olvido de la carga 2. Hay que dibujar un vector posición de la carga 1 a la carga 2. ¿Sí? Entonces, ese vector, vamos a dibujarlo. De aquí hasta aquí es el vector posición. Ese es el vector R1 a la posición 2, por darle ese nombre. ¿A qué es igual ese vector? Ese vector es igual a la distancia que hay, que es D minúscula, en dirección, miren el plano cartesiano, menos J. ¿Sí o no? Ese es el vector posición que hay de la carga 1 hacia la carga 2. De una vez podemos determinar el vector unitario. Permítame un momentico que se quiere apagar el computador. Permítame. No sé qué pasa. Permítame un minutico, hijo. Permítame un minutico, no. Me toca dejar de compartir. Espérense allí. Ya. Qué pena, es que no me salió el mensaje que se estaba descargando y era que estaba mal conectado acá al cargador. Ya voy otra vez allá, permítame. Entonces, y de una vez, intrínseco a ese vector posición, tengo el vector unitario. El vector unitario ya a nosotros no nos debe causar admiración ni ser un misterio determinar ese vector unitario. Ese vector unitario es menos J, porque el vector es unidimensional. Entonces la magnitud es el número que está aquí a la izquierda y dividir él por la magnitud me da el vector unitario que él tiene. Entonces el vector unitario es menos J. Ya tenemos el vector unitario. La velocidad ya también la tenemos. El campo magnético generado por... Creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? Ahí. El campo magnético generado, ahora sí, por la carga 1 en el punto donde está la carga 2, yo lo llamé así, B12. Lo llamé de esa manera para saber qué es lo que estoy haciendo. Reemplazo los datos, mu sub 0. La carga 1 es positiva, así que ahí está Q positiva. La velocidad de la carga 1 está
en dirección Y positiva. No hay números, pero ya sé que por lo menos esa es su dirección y colocó V al lado. Cruz, el vector unitario, que mírenlo donde lo escribí, que es menos J, dividido sobre 4pi por la magnitud del vector al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud? D, porque es la distancia que hay allí. Entonces se eleva al cuadrado. ¿Qué hay que hacer? Operar estos dos vectores que a través del producto vectorial, que es I cruz menos J. Ya ustedes deben identificar cómo se multiplica rapidito. Hay vectores unitarios. I cruz J, siguiendo el recorrido que ya teníamos por allí, es capa. Y como la J está negativa, eso nos da menos capa. En pocas palabras, el campo magnético que genera la carga 1 en el punto donde se encuentra, por así decirlo, la carga 2, queda en dirección Z negativo. Eso es lo que vamos a tener allí. Y es lo que obtengo acá. Ahí es donde voy yo, con algo que ya venimos trabajando en esta unidad, y es ese concepto de campo magnético externo. Miren que ahora ya nosotros vamos a identificar, o ya tenemos por lo menos posibilidades de identificar quién genera el campo magnético externo. Antes no nos interesaba. Ahora tenemos la posibilidad de decir, mire, la carga 1 genera un campo magnético en la posición de la carga 2, que ese campo para la carga 2 es el campo externo, porque lo generó aquella carga que estaba por allá lejos. Entonces ya tenemos esa posibilidad y por eso allí en la carga 2 me voy a regresar para, no sé si están viendo allí lo que estoy haciendo que aparezca, esa X enorme, que es la cruz del campo magnético, que nos dice que va entrando perpendicular al plano de la diapositiva en esa posición. Y dejé a la carga 2 allí porque yo quiero, estoy interesado en identificar que allí está ubicada la carga 2. No sé si tienen alguna consulta. Consulten porque si no, pila para que no se lo lleve el diablo. Yo veo que el diablo lo está llevando y no se los quito. Pilas. Y de forma análoga está el proceso para la carga 2. Entonces, de nuevo dibujo el vector posición de la carga 2 al punto donde nos solicitan hallar el campo, el vector unitario, aplico producto vectorial, eso sí, no lo voy a volver a hacer, y el resultado que obtengo es el B2, el campo magnético generado por la carga 2 en el punto donde está la carga 1. Y ese nos va a dar, también nos da menos campo. También nos da menos campo. ¿Sí la pillan? Excelente, ¿verdad? Excelente. Entonces, así las cosas, tendríamos nosotros que, miren, ahora en el punto, exactamente en el punto de la carga 1, aparece el campo magnético generado también por la carga 2 simultáneamente. O sea, allí en esos instantes estoy trabajando cada una de forma independiente, perdón. Y ya con eso tenemos carga, campo magnético externo. Ahora podemos hallar fuerza. La fuerza magnética, como nos piden allí de forma independiente la una de la otra. Entonces determino la fuerza magnética que uno hace o ejerce sobre la carga 2. Entonces, ¿qué necesito? La carga 2, la velocidad de la carga 2 y el campo magnético externo, pero ese campo magnético externo es el que generó la carga que estaba allá arriba. ¿Sí la pillan? Excelente. Entonces viene el concepto de fuerza magnética que hemos venido trabajando sobre una carga eléctrica en movimiento. La carga 2, como les dije, que es positiva, la velocidad de la carga 2, que es negativa, y el campo magnético donde ella está sumergida, que es el campo magnético de la carga 1, que es ese que acabamos de anotar allí en la parte superior izquierda. Hacemos las operaciones vectoriales correspondientes, menos por menos da más, y cruz capa nos da menos J. Y cruz capa da menos J. Y luego reemplazo todos los valores numéricos. Casualmente las cargas tienen la misma magnitud. Las velocidades también casualmente tienen la misma magnitud. Listo. Solo es reemplazar allí, o operar, perdón, allí. Y ya obtengo la fuerza magnética que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. O la fuerza magnética que la carga 2 experimenta debido a la presencia de la carga 1. Entonces ya esa fuerza la podemos dibujar, va en dirección menos J, o sea, va, perdón, en dirección, sí, menos J, va hacia abajo.
Esa es la fuerza magnética que experimentaría la partícula 2 en ese instante, en esa posición. Y de forma análoga, se puede hallar la fuerza magnética que hace la carga 2 sobre la carga 1, ¿sí? Que más adelante yo voy a extender este resultado a las corrientes eléctricas. Y miren qué pasó con esas dos fuerzas. Las fuerzas que experimentan las dos cargas hace que haya una repulsión magnética, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van en sentidos contrarios. Son de igual naturaleza eléctrica, pero se mueven en sentidos contrarios y hay una repulsión magnética allí. Esas son las fuerzas magnéticas que experimentan la carga 1 debido a la presencia de la carga 2 y la carga 2 debido a la presencia de la carga 1. No sé si tienen consultas, si van a anotar, infórmenme. ¿Están ahí despiertos? ¿Se durmieron? No sé. Aquí estamos, profe. Bueno. ¿Ya tomaron apuntes? Pues por mi parte, ya. Sí, señor. Ok, te voy a seguir. Bueno, ya eso de las cargas eléctricas, de los campos magnéticos generados por cargas eléctricas y la fuerza entre ellas, lo voy a dejar a un lado. Y aquí sigo con el análisis del campo magnético generado por una corriente eléctrica. Aquí ya no entro en tantos detalles y ya les dejo la descripción de lo que sucede. Podemos tomar el diferencial de longitud, podemos hallar ubicar el vector posición en el punto que nos indiquen o nos soliciten determinar el campo magnético. En eso ya no vamos a entrar en discusión porque el procedimiento es similar a lo que hice anteriormente. A lo largo de la línea de acción de la trayectoria de la corriente, como muestro ahí en el gráfico, el campo magnético es cero por ese evento del producto vectorial, ¿sí? Del producto vectorial. Este es el diferencial del campo magnético generado por el diferencial de longitud del cable por el cual circula corriente. Y miren que la ecuación 2 es I por dl vector cruz R unitario sobre R cuadrado. Aquí aparece todo ese concepto de cuando yo tomé el diferencial de longitud, encierro cierta cantidad de carga y llego al concepto de corriente eléctrica. Eso no lo voy a demostrar. Esta es la ecuación de los señores Biot y Savart en su forma diferencial. Luego puedo proceder a la forma integral. Integro, como la variable de integración es de L, voy desde una posición L inicial hasta una posición L final. Casi siempre iniciamos desde cero, longitud cero, porque comienzo en un extremo del hilo o del cable conductor y luego hago el recorrido completo y tengo toda la longitud de ese conductor. Entonces esa condición la vamos a tomar aquí. De la integral o por fuera de la integral queda ubicada mu sub 0, que es una constante, que es la permitividad magnética. 4pi es un número y la corriente, que es la misma porque estamos en circuito de corriente continua, todavía estamos en corriente continua, la corriente no es alterna. Entonces tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3, que vuelvo y reitero, se denominan que son las ecuaciones que rigen las leyes de los señores Biot y Savart, en su forma diferencial y en su forma integral. Y en esas ecuaciones es que nos vamos a apoyar nosotros para determinar el campo magnético generado por una corriente eléctrica o por un conductor que transporte una corriente eléctrica. ¿Sí? De nuevo allí son líneas, en el caso de hilos, los campos magnéticos generados por los hilos que transporten corriente son líneas tangentes a círculos concéntricos a esos hilos. Con esa, no sé si tomaron apuntes de las ecuaciones de la ley de Biot y Savart. Un momento, profe.
Ustedes dirán, Ya, profe. ok. Bien, un ejemplo entonces donde se aplica la ley uno dice ya rápidamente de Biot-Savart. Entonces, tenemos un hilo rectilíneo finito, tiene una dimensión conocida, por el cual circula una corriente. Recuerden que si no tenemos corriente, el hilo no va a generar campo. Entonces, un hilo conductor finito, circula una corriente I. Ese hilo puede ser parte de otro compuesto, pero yo estoy interesado en ese pedacito nada más. Entonces, hay que determinar el campo magnético aquí en este punto P. El plano cartesiano se muestra bidimensionalmente, o sea, de frente es el plano XY, como estamos acostumbrados ya nosotros. Entonces aquí este punto P se encuentra a una distancia X del hilo, ¿sí? Y entonces nos piden determinar, vuelvo y reitero, el campo magnético generado por ese hilo o por esa corriente en ese punto. ¿Qué pasa allí? Bueno, hay que ser estratégicos al momento de tomar los diferenciales. Siempre que vayamos a tomar los diferenciales debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de dónde los vamos a ubicar para que la solución del ejercicio sea la correcta y que sea práctico para nosotros. En el caso de hilos finitos como este y que tengamos un plano cartesiano, no es recomendable colocar el diferencial en el centro allí del plano cartesiano, o sea, en el punto que nosotros llamamos 0, 0. ¿Sí? Que la mayoría ya se mal acostumbró a llamarle el origen de coordenadas. Está bien, ahí en el origen de coordenadas. No es recomendable. ¿Por qué? Porque ahí se pierde la perspectiva de los extremos y que hay variación a lo largo del eje Y. Por eso hay que ubicarlo por fuera de ese centro y empezar el procedimiento físico-matemático, geométrico también. Es importante, ¿no? Entonces yo ubiqué mi diferencial en la parte superior. ¿Por qué? Porque yo quise. Ni tan al extremo, en el extremo tampoco, sino allí en una parte, en un pedacito de la parte superior. Es un diferencial de longitud. Claves allí, hijo. Las claves son nuestro plano cartesiano y todo eso. Cuando se trate de hilos rectilíneos, en el mejor de los casos o en el mayor de los casos, como este, miren que mi DL es como si yo hubiera tomado una fracción o un diferencial del eje vertical que para nosotros es el eje Y. ¿Sí o no? Ese eje vertical es el eje de las Y y el eje horizontal es el eje de las X. ¿Sí? Este es el eje de las Y y este es el eje de las X como estoy marcando allí. Entonces miren que al tomar este diferencial es como si yo tomara una porción, o sea, un diferencial del eje, según la ubicación del plano cartesiano. O sea que ese de L en realidad me representa ahorita un dy. No siempre va a ser así, esto es para hilos rectilíneos, por lo menos para hilos rectilíneos. Para curvilíneos los vamos a dejar como de L, pero esa es otra historia que yo la hablo más adelante. Sigamos con la parte rectilínea. Entonces, dl se convierte en un dy, pero dl es una cantidad física vectorial. Recuerden que dl es el desplazamiento ¿de quién? De las cargas. ¿Cómo es el desplazamiento de las cargas? Como me indique la corriente, o sea que la corriente va hacia arriba, o sea que ese dl tiene dirección j positivo. O sea que si dl representa un dy, sería un dy en dirección j positivo. Eso es una clave que ustedes deben tener presente de aquí en adelante al momento de resolver su problema, porque les va a facilitar la vida. Dice aquí la ecuación de la ley de Biot-Savart en su forma integral. En realidad voy a trabajar con la diferencial, pero no importa. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos el de L, el vector unitario, la magnitud del vector posición. Ahí está todo. Miren que ese diferencial de L quedó ubicado a una altura Y respectiva y que de allí hasta el punto el vector queda así en diagonal bajando según mi gráfica y tiene una componente en X también, así que podemos hallar todos esos vectores, los podemos determinar, por así decirlo. ¿Ok? Permítame allí para colocar aquí el apuntador, porque cuando está en lápiz no me deja pasar la diapositiva. Bien, como les decía, el de L es un dy en dirección J. ¿Hay algún problema con el de L? ¿Con el diferencial del hilo? ¿Entendimos esa partecita allí nada más? Necesito que eso quede claro. ¿Ya se fueron otra vez? Me dejaron hablando solo. No me No, toca ya. acá está.
Oye, me va a tocar llamar lista para preguntarle si el de él está bien para ustedes o está mal. O lo entendieron o lo pillaron. ¿Cómo es? Sí, profe, claro. Bien, permítame un momentico. Me toca dejar de compartir. No sé por qué hoy me está molestando la carga. El conector de la carga. Bien. Bueno. No hay nadie allí en espera. No. Entonces, hijo, sigo entonces. Luego trazo el vector posición. El vector posición va en dirección descendente, o sea, baja y se mueve a la derecha, por así decirlo. O tiene una componente negativa en Y y una componente positiva en X. Entonces, R vector es igual a X en dirección Y más Y en dirección menos J. La magnitud de ese vector de una la determino. Es raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2. Y de una vez determino el vector unitario porque sé que lo voy a necesitar allá en la ecuación 3. Entonces el vector unitario es ese que indico allí. ¿Algún problema con esos vectores y con la magnitud y todo eso? Pienso que no. Pensaría que no. Así que voy a seguir. Ah, pero ¿qué pasa? Listo. Como siempre, como les dije en la ecuación anterior, yo acostumbro a realizar la operación que me exige, la operación vectorial que me exige la ecuación. En este caso, la ecuación de Biot-Samar. En el numerador está un DL cruz LR unitario. Yo hago esa operación por aparte y después lo que me da lo reemplazo allá. DL, como dijimos, es de Y en dirección J, cruz o producto cruz, el vector unitario que es este que teníamos acá en la parte inferior, lo reemplazo aquí. Multiplicamos J cruz I, J cruz J, J cruz J da 0 y J cruz I da menos kappa. Así que aquí el resultado que se obtiene es el siguiente. DL cruz R unitario es X por DY sobre la raíz cuadrada esa que tenemos allí en dirección menos kappa. Eso es lo que nos dio el producto que necesitamos en el numerador. La magnitud del vector al cuadrado es ese R que está aquí en la parte inferior con la raíz cuadrada. Al aplicarle, elevarlo al cuadrado, se simplifica esa raíz y solo nos queda X a la 2 más Y a la 2. Está en el denominador. Cuando yo reemplace este producto cruz allá en el numerador, me queda una regla de los extremos y el denominador me queda elevado a la 3 medios. Yo creo que eso tampoco debe generar conflicto porque es algo que hemos venido haciendo a lo largo del curso. Hasta ahí vamos. Ahora miren que los límites de integración de la integral van desde menos a hasta a. Ahí sí los dije. De una vez lo colocamos allí, reemplazo todo y ya obtenemos esa ecuación que está allí. Esa es una ecuación donde la variable de integración es y. Tenemos una y, el de y en el numerador y una y en el denominador al cuadrado y dentro de una raíz. Entonces allí podemos nosotros advertir que se debe resolver por métodos de sustitución o de funciones trigonométricas. Bueno, sustitución trigonométrica es el caso. Es un ejemplo similar al que realicé cuando determiné el campo eléctrico generado por un hilo finito, cargado positivamente en ese entonces, en ese momento. Veo que el campo magnético me queda en dirección menos kappa. Si aplico regla de la mano derecha, la corriente va hacia arriba y enrollo, miren, ahí me indica que el campo va entrando en ese punto P. O sea, ahí iría una X enorme, ¿verdad? Pero eso lo voy a dejar para el final. Aquí empiezo el procedimiento de sustitución trigonométrica, como es algo que ya realicé, lo resalto ahí rápidamente. Yo tomo Y, la base del otro término que es X queda multiplicado por la tangente de un ángulo alfa. Allí en el dibujo indico quién es alfa. Y entonces luego diferencio o derivo de Y es igual a X por secante cuadrado de alfa por de alfa. Bueno, elevo al cuadrado Y, le sumo X, aplico todo ese procedimiento matemático que ya hice para resolver esa integral y luego sí sustituyo en la integral, sustituyo el de Y, sustituyo todo el denominador que ya lo tengo y luego simplifico. Miren que ahí hay un cambio de límites de integración porque el diferencial cambió. El diferencial de Y cambió a de alfa. Entonces el ángulo va variando desde un alfa inicial hasta un alfa final. No me interesa el ángulo, así que no le presto atención porque yo sé que al final voy a volver a la parte
país solamente indicado, empiezo el proceso para resolver la integral, simplifico, factorizo, por ejemplo, saco, más que factorizar, saco de la integral allí la x que me queda en el denominador, porque vamos a hacer el paso a paso para que vayan conmigo, porque creo que ustedes advierten que esta es 2x, esta es x a la 2, con 2 de aquí, este secante cuadrado, con 2 de aquí, me queda 1 sobre secante, y 1 sobre secante es coseno, y la x que está abajo la saco de la integral. Luego procedo a integrar esa expresión, permítanme allí, vamos a borrar. Y creo que aquí dejo el siguiente paso, si no voy para el otro, así que para la otra diapositiva. Sí, no sé si van a tomar apuntes de ese procedimiento, ustedes me dirán. Sí, profe. Dale, pues. Recuerde que es por sustitución trigonométrica, por eso yo hago este recuadro aquí de las sustituciones que yo realizo. También recuerdo que yo acostumbro a armar el denominador y no ir a reemplazar allá en la integral, pues no me gusta, ustedes lo pueden hacer. Me gusta hacer todo por acá aparte y ya cuando tenga la sustitución que es, voy y la llevo. Entonces, por ejemplo, ya tengo el y, el de y, por ejemplo, y luego necesito todo este denominador y yo lo empiezo a armar aquí. ¿Qué hago? Elevo al cuadrado la y. ¿Cuál y? Esta que está aquí. Me queda y cuadrado es igual a x a la 2 por tangente al cuadrado de alfa. Luego le sumo x cuadrado a ambos lados. Me queda x cuadrado más x cuadrado por tangente cuadrado. Factorizo y queda de esa manera. Aplico identidad trigonométrica, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Luego necesito que ese x a la 2 más y a la 2 elevarlo a la 3 medios. Entonces a este lado de la igualdad elevo a la 3 medios y al otro lado de la igualdad también elevo a la 3 medios. Aplico reglas de potenciación y me queda eso. Entonces ya tengo todo el denominador y el de y del numerador. Y ahí sí llevo a la sustitución. Eso, vuelvo y repito, eso ya lo había explicado en un ejercicio de campo eléctrico. Ustedes me dirán si ya copiaron para seguir porque no he terminado el ejercicio. Por mi parte ya, profe. No, Sí, sí. profe, ya. Ok, entonces, seguimos ahí, voy a la integral de coseno, ¿cuánto es? ¿Quién me dice cuánto es la integral de coseno? ¿Cuál es la integral de coseno? No, ¿cuál es la integral de coseno? No, wow, me está dando miedo. Seno, profe. Seno, profe, seno, profe. Entonces ahí está, integral de coseno es seno. Y como hay límites de integración, porque la integral tiene límites de integración, que ese seno que nos dio en la integral queda evaluado desde el alfa inicial hasta el alfa final. Pero yo no quiero trabajar con valores angulares. Recuerdo que aquí está mi triángulo. ¿Sí ven el triángulo acá? El alfa es este, entonces seno es cateto opuesto, que sería y, sobre la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a volver a las variables de integración que tenía inicialmente. Entonces, el seno es igual al cateto opuesto en el dibujo, que es y sobre la raíz cuadrada, ¿sí? Y los límites de integración vuelven a ser menos a hasta a.
Por eso no me amargué la vida con la parte angular. Era integral. Por eso no me concentré en lo otro a estarles diciendo, porque es lo mismo. Solo me concentré en la integral. Al evaluar la integral y al hacer todo el procedimiento que ustedes son diestros, nos queda esto. Nos llegamos a esta expresión matemática del campo magnético resultante generado por el hilo finito en el punto P. ¿Sí? Y eso queda en dirección menos kappa. Mire, pero ya tienen su valor numérico, o por lo menos la expresión matemática para determinar el valor numérico de ese campo generado por ese hilo finito. Finito en ese punto. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, como no hay preguntas, entonces yo sí. Tenemos aquí lo siguiente. El campo magnético generado por un hilo infinito que transporta una corriente I. Pero como ya tengo la estructura matemática o el resultado matemático del campo magnético generado por un hilo finito, no me voy a amargar la vida. Esto también ya hice algún procedimiento similar en los ejercicios de campo eléctrico, aunque esto es campo magnético, pero el procedimiento matemático es similar. Entonces, ¿qué se hace? Se extiende este resultado. Cuando A tiende a infinito, se le aplica el límite y ya tengo el campo del hilo infinito y no tengo que volver a hacer el procedimiento matemático. Entonces llegamos a la condición de que si ese hilo fuera infinito, ojo, si fuera infinito, entonces el resultado en el punto del campo magnético en el punto P sería este. ¿Por qué va menos K? Porque ahí ese sigue siendo la misma dirección, menos kappa. Lo único que le hice fue aplicarle el límite cuando A tiende a infinito al hilo finito, el resultado del hilo finito. Entonces ya obtengo el campo magnético del hilo infinito. Y puedo generalizar ese resultado y extenderlo para cualquier hilo infinito en cualquier punto. Puedo tener la magnitud del campo magnético generado por cualquier hilo infinito, que va a ser siempre igual a mu sub 0 sobre 2 pi r. Ojo que es magnitud, ¿sí? Y entonces R es la distancia que hay del hilo infinito al punto donde nos pidan determinarlo. También es una ecuación que nos dice que a medida que nos alejemos, por así decirlo, de la distribución de corriente, la intensidad del campo va cayendo o va disminuyendo. ¿Ok? Eso no va a cambiar, esa condición no va a cambiar en ningún momento. Entonces ya tenemos la expresión matemática para un campo, para un hilo finito que transporta corriente y la expresión matemática para un hilo infinito que transporta corriente, la expresión matemática del campo magnético. Y esa ecuación que está generalizada para el hilo, para cualquier hilo infinito que transporte una corriente, entonces ese campo lo vamos a determinar nuevamente con la ley del señor Ampère, que nos va a ahorrar todo este trabajo geométrico y matemático hecho aquí ahorita con Biot y Savart. Ampère nos va a ahorrar ese trabajo, pero Ampère rige solo para ciertas distribuciones de corriente. Solo es para hilos infinitos, para embobinados, para cilindros infinitos o muy largos. Para eso sirve Ampère, pero es muy práctica la ley, ¿ok? Entonces, no sé si ya tomaron apuntes o si van a tomar apuntes. Ustedes me dirán. Momentico, profe. Listo, profe, por mi parte ya. Dale, pues. Bien. Vamos a hacer este ejercicio, este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es el que debemos determinar el campo magnético generado por un hilo, pero ahora que adopte esta forma. Una parte rectilínea y otra parte semicircular, por la cual transporta una corriente o circula una corriente en el sentido que se indica con las líneas rojas, y nos corresponde determinar el campo magnético en el punto P. Permítanme allí para que salga bien. Ya comparto con ustedes el ejercicio. Permítanme allí.
Ya voy. Ya les comparto el ejercicio. Denme un minutico porque no tengo todo todavía. Entonces, esto ya está. No. Permítame un momentico. Deme un minutico, hijo. Vamos a darle así. Quédense ahí porque no quiere salir como yo quiero. Permítanme ahí, vamos a ponerle. Entonces, bueno. Listo. Ok. Y luego viene esto. Ya voy. Permítame y arreglo acá las posiciones porque si no, no salen como yo quiero. No. Vamos a hacer. Voy a borrar porque si no, me vuelvo loco. Vamos a hacer así. Listo. Entonces, así. Ok. Permítame, ya les voy a trabajar. Vamos a hacer esto. Eso, muy bien, mira. Ese está bien. Y luego, vamos a hacer esto. Listo. Entonces, este y este. Eso. ¿Cuál es? El 1. Porque esto lleva ya el 2. Bien. Y luego, esto es DL. Okay. Perdón, espérense ahí. Así. Y ahora sí está bien. Y este lo voy a llevar acá. Así. El 10 se va para después de eso. Así. Ok. Y
es el 6. O sea que aquí, este sería el 7. Este es el 7. Este es el 7. Ya. Ok. Creo que está bien. Ok. Bien. Ah, ya. Me falta, este apareció. Pero apareció con este. Vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El de L está como 8. El de L está como 8. Bueno, no importa. Ese está bien. Listo. Aquí está. Excelente. Entonces, tenemos el alambre, como les decía, por el cual circula una corriente I. En ese sentido, el alambre ya no es rectilíneo, sino que tiene una parte rectilínea y otra parte semicircular. ¿Ok? Entonces así las cosas, por ejemplo, tendríamos nosotros lo siguiente. Hay que determinar el campo magnético generado por ese alambre o por esa corriente, más bien en el punto P. Ahí se indica el punto P. El semicírculo tiene un radio R, ¿sí? Tiene un radio R mayúscula en este caso, un radio fijo, el alambre no se está dilatando ni nada de eso. Pues la corriente entra por el lado izquierdo, sale por el lado derecho, por así decirlo, no sabemos hacia dónde va, pero nos interesa esa parte nada más. ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede? Hay que sectorizar el alambre y determinar el campo magnético generado por ese alambre en el punto P. Ahí toca sector 1, sector 2. El sector 1 es una parte rectilínea y el sector 2 es una parte semicircular. De cualquier forma, hay que aplicar la ecuación que yo numero como la ecuación número 3. ¿Qué pasa en el sector 1? Hombre, se toma un diferencial. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Se toma un diferencial del alambre, ¿sí? Ahí está nuestro plano cartesiano, se toma el diferencial es el de L es una cantidad física vectorial, DL tiene la dirección o el sentido de DL es el mismo que lleve la corriente, en este caso es ese. Del diferencial al punto se dibuja el vector posición, mírenlo allí que ahí está apareciendo, ese es nuestro vector posición del diferencial que tomamos al punto de estudio. No hay necesidad de decir que es el 1 ni nada porque estamos hablando de la región 1. ¿Sí? Con eso empezamos a hacer todo el procedimiento matemático y empezamos a reemplazar. Por ejemplo, como es un sector rectilíneo, el plano cartesiano, DL se convierte en un DX. Y ese DX queda en dirección Y positiva porque la corriente va hacia la derecha, en la parte de Y positiva. El vector posición va desde una posición X hacia el punto que también queda en dirección Y. O sea, están en la misma dirección y el mismo sentido tanto de L como el vector. Ya yo sé que el producto cruz me va a dar 0 porque los vectores son paralelos. Sin embargo, encuentro el vector unitario, aplico el producto cruz y el producto cruz es igual a 0. Fue algo que ya habíamos dicho. A lo largo de la línea de acción de la corriente, el campo magnético es nulo. Entonces, el campo magnético generado por el tramo 1 en el punto P es nulo o es igual a 0. Ahora nos corresponde determinar el campo magnético generado por el sector circular. Entonces, así las cosas, empezamos de nuevo, tomamos el diferencial, del diferencial al punto va el vector posición, miren hacia dónde quedó apuntando el vector posición, el diferencial va a tomar, por así decirlo, la misma dirección y sentido que tenga la corriente. En ese caso, como es un diferencial de longitud, la corriente va en el eje horizontal, así que el diferencial apunta también en dirección Y. Pero ahora el vector posición apunta en dirección menos J. De L se convierte en un diferencial de arco, por el concepto de longitud de arco, que creo que todos debemos tener esa parte allí a la mano. El de L es un diferencial de arco, ¿sí? Donde
tenemos nosotros aquí nuestro ángulo, ¿sí? Que se convierte en un de teta porque esto es un diferencial de longitud, que en realidad es un diferencial de arco, y este sigue siendo el radio. Entonces el diferencial de arco es radio por de teta. Como es un dl y una cantidad física vectorial, va en dirección horizontal, o sea, va en dirección del eje positivo de las X, o sea, en dirección Y. Y el vector posición es en dirección menos J, pero una vez digo cuál es el tamaño de ese vector, que es R mayúscula, ¿sí o no? Entonces ya tengo el diferencial de longitud en forma vectorial, de desplazamiento, perdón, R, que es el vector posición, y con R tengo el vector unitario. Aplico el producto cruz y miren lo que me da la respuesta. La respuesta me da R por d teta en dirección menos kappa, aplicando el producto vectorial. Ese producto vectorial lo llevo a la integral, que es la ecuación número 3, en la parte que va en el numerador. No se nos olvide que la magnitud de ese vector es R mayúscula, así que en el denominador quedará R al cuadrado. Entonces allí, si reemplazamos, permítanme y bajo esto de aquí, borro esto de acá, perdón, reemplazo, simplifico e integro. La integral queda en el ángulo. Profe, es que el ángulo varía de 0 a pi. Bueno, reemplacemos de una vez el ángulo que varía de 0 a pi y luego sí evaluemos la integral y vamos a encontrar que el resultado del campo magnético generado por el sector circular o por el semicírculo es igual a mu sub 0 i sobre 4r en dirección menos kappa. Si uno aplica regla de la mano derecha siguiendo la corriente, los dedos ingresan allí perpendicular al plano de la hoja, de la pantalla, ¿verdad? Y ese es el campo magnético resultante generado por todo ese cable en ese punto P, ¿sí? No sé si tienen algo que consultar al respecto o si van a tomar apuntes. ¿Van a tomar apuntes o lo están haciendo? Sí, profe, un momento. Un momento, profe. Por mi parte ya, profe. ¿Listo, hijo? Bueno. Entonces, sigamos ahí, que viene lo bueno, compadre. Este es un ejercicio chévere. Este es un ejercicio chévere. Ese ejercicio vamos a que lo planteen ustedes. Miren, tenemos un alambre, pero ahorita tenemos medio anillo. Aquí hay un anillo completo por el cual circula la corriente como se indica. Viene entrando en dirección negativa positiva de las X, da la vuelta y sale por ahí mismo, por donde ingresó, por así decirlo. Siempre debemos tener claro eso, por eso me gusta este tipo de ejemplos, explicarlos así, porque ustedes no deben advertir que el alambre es totalmente cerrado, sino que tiene un sector por donde ingresa la corriente y el otro por donde sale la corriente. Entonces tenemos allí, suponemos el anillo completo ahora sí, por eso circula corriente, y me dicen lo siguiente: hay una carga en ese punto, en el eje Z, que va moviéndose en dirección positiva de las X. Entonces hay que determinar la fuerza magnética que experimenta la carga exactamente en ese punto, ¿ya? Pero ¿por qué necesitamos? Necesitamos conocer o determinar primero el campo magnético generado por el anillo en ese punto donde está la partícula. Y entonces ahí sí determinar la fuerza magnética. Entonces les voy a dar estos minuticos para que ustedes determinen ese campo magnético y luego comparamos con mis resultados. Pero espero que participemos ahora sí, porque ahora rato les dije así, no hicieron nada. Entonces necesito que ustedes determinen ese campo magnético generado por ese anillo en ese punto. Y luego determinamos la fuerza magnética sobre la carga. O sea, hay dos ejercicios por el precio de uno. Miren que con este ejercicio puedo evaluar Biot-Savart y puedo evaluar fuerza magnética sobre una carga eléctrica en movimiento. Ahí están los dos temas. ¿Ok? Entonces necesito que determinen únicamente por lo menos el campo magnético en el punto donde se encuentra la partícula, que está ubicado a una distancia Z del eje central del anillo. Los voy a dejar entonces estos minuticos, unos 15 minutos, 20 minutos, y compartimos entonces resultados.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Háganlo entonces. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Vamos bien de tema? A ver cómo le fue con el ejercicio porque se me cerró todo. Entonces apenas estoy abriendo logré abrir internet y estoy abriendo la diapositiva. Entonces no sé cómo le fue con el ejercicio. Con el del campo magnético generado por el anillo. Profe, el punto P era el centro del anillo. No es el centro del anillo porque estaba acá, donde el punto P era donde está la carga. Es donde está la carga. O sea, una que está ubicada a una distancia Z del centro, del eje del centro del anillo. No en el centro, sino acá, está descentrado, está por acá, pero es a lo largo del eje del centro. Y a ese eje lo llamé el eje Z, pero es que no me quiere cargar el archivo porque como se acabó de reiniciar, entonces está así todo bloqueado. Pero sí a lo largo del eje de Z, del eje del centro del anillo, pero no es exactamente en el centro, no. O sea, ¿quién hizo el ejercicio? ¿Quién integró? Por lo menos lo intentó. O sea, hay que participar, porque también les puse la actividad no para descansar ni nada, sino para que ustedes allá se sienten y también hagan su parte. Sí, ya eso lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero también quiero la participación de ustedes. Una cosa que yo les puedo explicar todos ustedes, pero si les dejo una actividad para que la hagan allí, fácil, ¿no? No es un quiz ni nada, sino que haga parte de nuestras actividades, y más en este lapso que son 3 horas seguidas. Entonces, para no aburrirlos, yo hable y hable y hable, que ustedes también se sienten allá en una hojita, por lo menos en un cuaderno viejo, y hagan el ejercicio y muestren que se aprendió eso. Ya. Aquí porque no quiere responder el documento. Miren, le voy a compartir pantalla para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo yo. No es que yo no quiera, es que no me deja, mira, no me deja ni compartir. No me deja ni compartir permítanme ahí un momentico. Si están conmigo, ¿verdad? Jóvenes. Sí, señor. Profe, ¿está mostrando algo o no? No estoy mostrando porque no me deja, no me está dejando compartir, no sé por qué. Por ejemplo, voy a darle cerrar acá. Bueno, ya ahí cargó, parece que ya cargó. Voy a ir al ejercicio que es el del anillo. Que no sé qué pasa, que está bloqueado todo esto, pero bueno, vamos a compartir ahora sí. Voy a tratar de compartir, ¿ok? Vamos a ver si me deja. Vale, profe. Ya, ahí está, ahora sí. Entonces, como le decía al compañero que consultó, había que determinar el campo magnético aquí donde está la partícula. Y la quitamos como si ella no estuviera ahí y hallamos el campo magnético en ese punto. Y quería que ustedes lo hicieran, que lo desarrollaran. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está la solución del ejercicio. Ok, se ve monstruosa, ¿verdad? Pero vamos a hacerla paso a paso para que se den cuenta. Entonces, me permiten allí, ya se las coloco paso a paso. Ahí estaba. Permítame allí, voy a la diapositiva. Voy a decirle aquí que me mama gallo, no sé por qué. Ya. Entonces, permítame allí, vamos a hacer esto. Animaciones.
Arriba. Ah, ya está. Panel de animación. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es tomar esto así. Profe, ¿Qué pena está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo, hija. No estoy compartiendo. Listo. No estoy compartiendo. Estoy dándole las animaciones aquí a la diapositiva para que ustedes les quede ahí de una vez. Para que la vean paso a paso, ¿no? Espérense ahí porque está... Es que como se reinició, se pone lento el PC. Entonces allí hacemos esto. Permítame allí. Todavía no estoy compartiendo, tranquilos. Bueno, yo creo que con esto aquí da pie para que nosotros charlemos el ratico y ahí sí dejamos por hoy. Más que está molestando esto. Bien. Bien. Ahí está el anillo. Yo quité la carga, por así decirlo. Y en el anillo hay que colocar, hay que utilizar la ecuación de Biot-Savart. Hay que dar unos vectores, pero no le prestemos atención. Necesito vector posición, el diferencial. Ahí está el diferencial de longitud del anillo. ¿Por qué lo elegí ahí? Porque yo lo quise elegir ahí. En cualquier parte se puede elegir, pero esa es una posición estratégica. Allá en el otro lado, paralelo a ese, que es la parte inferior, también se puede colocar, en esta parte lateral también. También se puede en diagonal, pero les puede amargar la vida. Entonces, mejor esos puntos estratégicos, allí no hay problema. Ahí está el vector posición, están las componentes rectangulares, el vector queda apuntando en este caso hacia abajo y hacia la derecha o hacia afuera del plano. Entonces queda negativo en J, positivo en Z, porque el eje que sale del plano es el eje Z, el eje positivo de la Z. Esa línea que está ahí en diagonal azul es el campo magnético que genera ese pedazo, o sea, es un diferencial de campo magnético lo que tenemos allí. Y ese diferencial de campo magnético tiene componentes rectangulares en Z negativo y en Y negativo. Entonces, eso lo voy a necesitar. De todas formas, aplico las ecuaciones que yo les he venido diciendo que hay que utilizar. De nuevo lo mismo. Vector posición, magnitud, vector unitario, ¿sí? Y luego sí me voy al producto vectorial que hay en el numerador de la ecuación 3 o de la forma diferencial, porque es mejor la ecuación 2, ¿no? La forma diferencial de la ley de los señores Biot-Savart. Entonces tengo el producto cruz, lo aplico, DL, que es el DL que está en color amarillo, que ese DL queda en dirección Y. Miren que a pesar de que está en X, yo no digo que DL es X porque estoy en un arco. Entonces, cuando sea arco o una longitud de arco, no vamos a darle nombre de los ejes coordenados. Eso únicamente lo hacemos cuando sean rectas, cuando sean segmentos rectilíneos, cuando sean hilos rectilíneos, ¿sí? Cuando sean hilos. Entonces allí es que los convertimos nosotros en de X, de Y o de Z, pero cuando sean arcos los dejamos así tal cual, como de L. Lo único que vamos a colocar, eso sí, la dirección en el eje que esté apuntando, como en este caso el de L que está en color amarillo, apunta hacia allá, hacia el eje positivo de las X. Por eso de L es en dirección Y. Y eso se multiplica vectorialmente por el vector unitario que está en la parte superior, ese menos R en J más Z en kappa, con el denominador que está allí, que es la raíz. Luego multiplico I cruz J, I cruz J da kappa, ese término queda negativo, e I cruz kappa nos da menos J, por eso es que ese término también queda negativo después de ese producto vectorial. Retomando de nuevo, en sí la ecuación 3, pero en forma diferencial, sin la integral, y el B queda como un dB. Ese sería el diferencial del campo magnético resultante en el punto ese que estamos estudiando, que vuelvo y reitero, no es el centro del anillo.
Entonces, reemplazando ahí en el diferencial nos queda de esta manera. Y luego sí debemos proceder a realizar la integración, ¿sí? A realizar la integral de ese diferencial de campo magnético. No sé si van a tomar apuntes. Jóvenes, ¿sí me escucharon, Sí, profe, verdad? un momento, profe. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Entonces miren que ya ahí tenemos el diferencial. Ahora lo que hago es integrar. Voy a obtener algo como la ecuación 3. Voy a pasar ya a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar acá. Bueno, aquí integro. Aquí digo desde una longitud inicial hasta una longitud final, que la llamo el inicial es 0, hasta tener toda la longitud L. ¿Sí? Cásense con este concepto. Profe, que es un diferencial de arco y yo quiero trabajarlo por valores angulares. Sí, está bien. Claro que sí se puede. Pero también cásense con este concepto de longitud. Si tengo todo ese arco allí, yo digo que empiezo desde una longitud 0 hasta obtener toda la longitud de ese hilo, de ese anillo, ¿verdad? Es un círculo. Entonces digo que es la longitud L. Entonces voy de 0 a L. Yo coloqué ahí el L inicial, el L final, para que recuerden eso ustedes. Y la integral me queda con respecto a capa nada más. ¿Por qué quité la J? Le quité la J porque únicamente el campo que genera ese anillo tiene componentes en el eje Z y ahorita negativo, porque todo apunta hacia allá. Si agregamos regla a la mano derecha, el campo magnético nos daría hacia allá. ¿Por qué quité la J? Porque va a haber otra J, otra componente en J que se va a anular con S. Por ejemplo, cuando yo tome un diferencial aquí, en la parte inferior, aquí donde estoy rayando exageradamente, ese diferencial va a generar un campo magnético así, ¿sí? Y luego la componente en J va a quedar hacia arriba y va a ser idéntica a esta que está aquí abajo y se van a anular. A esto se le llama la simetría de la distribución o de la corriente, de la distribución de corriente en el conductor. Entonces, la simetría hace que todas las componentes, ojo, que todas las componentes diferentes a la del eje Z negativo se anulen. Entonces, este término de aquí se anula. Por eso que les estoy diciendo, por la simetría de la distribución de corriente en ese conductor. Entonces, por ese motivo, la integral solo se reduce a resolver la integral a lo largo del eje Z, como les estoy advirtiendo. Ahí salió la otra ecuación, ahí la apuntan, y luego sí, paso aquí y digo, bueno, siguiendo allí para terminar con lo del campo magnético, entonces aquí digo, bueno, de toda esa integral que tenemos aquí, vemos que R es el radio del anillo y eso es una constante porque en ningún momento nos están diciendo que el anillo se dilata o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, permítame un momento y rechazo aquí. Permítame un momento. Denme un momentico allí. Entonces, R es una constante porque es el radio del anillo y Z es una constante porque es la coordenada que tenemos allí y si nos movemos en todo el anillo, esa Z, esa distancia Z no va a cambiar y el radio del anillo tampoco va a cambiar. Entonces se convierte en una constante, ¿sí? Y por ese motivo tanto R que está en el numerador como R y Z que están en el denominador con todos esos exponentes y esa raíz pueden quedar por fuera de la integral. Incluso saco el menos de la integral y la integral solo queda en L, o sea, en longitud, ¿sí? Como me dice el diferencial. Entonces es un ejercicio que en teoría no se resuelve como el hilo finito que ya resolvimos en la parte anterior, pero sí podemos resolverla
fácilmente integrando solo a DL. ¿Y cuánto da la integral de DL? L. Y ahora sí digo de dónde a dónde la longitud. La longitud va de 0 hasta recorrer todo ese círculo de radio R mayúscula que nos da una longitud 2πr, ¿sí? Entonces ahora sí evalúo la integral, sustituyo, simplifico y obtengo el campo magnético resultante en ese punto. Como acabo de dibujar allí, el campo magnético resultante en ese punto donde va la partícula, porque no se nos puede olvidar que ahí hay una partícula que la vamos a analizar. Entonces el campo magnético va en dirección negativa del eje de la Z, ¿sí? Esos son los datos allí. Les voy a dejar de tarea el determinar la fuerza magnética sobre esa carga, que ya tienen la dirección, que ya tienen el sentido, que tienen su naturaleza y que saben que ella está sumergida en ese punto, en ese campo magnético que acabamos de tomar. No sé si van a tomar apuntes para dejar de compartir y dejamos hoy por allí, por la clase, ¿ok?